Bueno, ya estamos también con un invitado especial. Vamos a hablar de este tema. Justamente un hombre con mucha trayectoria en la materia, en la cuestión de seguridad. El doctor Luis Vical lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Luis? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, querido? Un gusto saludarte, ¿eh? Perfecto, un gusto, como Igualmente. siempre. Luisito, me imagino que estarás a full hoy justamente con esta triste situación que se sigue viviendo en la Argentina con tremendos hechos de inseguridad, atentados de toda índole y esta cuestión que realmente preocupa, ¿no? Sí, preocupa realmente Mm, por la gravedad y por la calidad institucional de la eventual víctima de claro. este Ajá. homicidio, ¿no? Ahora, vos fíjate que nosotros venimos hablando hace muchos años de este tema de la falta de seguridad que hay en la Argentina. En algún momento creo que habíamos charlado justamente de lo que está pasando alrededor de algunos funcionarios importantes de la nación, de esta falta de control adecuado, ¿no? De tener justamente un esquema bien establecido de seguridad que no se veía hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿esto llama poderosamente la atención o realmente era algo previsible, que en la forma que se venía manejando era muy probable que acontezca y que nadie lo estaba visualizando, Luis? Bueno, dentro de lo que es el análisis de riesgo, que Sí, debe ser tarea propia de la estrategia y la inteligencia de los grupos de protección, ajá, tendría que haberse mensurado la posibilidad de un ataque en solitario eh, para con la figura de la vicepresidente, máxime teniendo en cuenta la situación política de tirantez que hay en este momento entre claro, oposición y sí, diversos sectores. Esto no se tuvo en cuenta aparentemente porque hubo grandes fallos en el diseño y aplicación de la ajá, custodia, claro. y esto de alguna manera facilitó la perpetración de la tentativa de homicidio, ¿no? ¿Te acordás que lo vimos en algún momento también, algún hecho que protagonizó el propio presidente Fernández, ¿no? De salir así, sin ningún tipo de control, que generó algún tipo de ruido. No se le prestó atención a ese tema con el propio presidente y se los deja muy descuidados de alguna manera, ¿no? Sí, realmente sí, porque además el diseño y la aplicación de un sistema de protección tiene Ajá, ciertos protocolos claro. de actuación. Ajá, Son básicamente, son tres anillos o tres círculos sí, concéntricos o tres ajá, esferas ideales en las cuales varía los mecanismos de control para acercarse al VIP, al claro. blanco primario, digamos, al objeto de la custodia, Sí. por decirlo así. Yo en algún Y en momento este vos sabés caso, que yo lo hablé con algún custodio presidencial y me dice, mira, bueno, lo que pasa es que nosotros intentamos, pero a veces ellos mismos como que quieren tener un mayor contacto con la gente y se nos va de las manos, no entienden la peligrosidad que corren en estas cuestiones, en estos hechos y acontecimientos en determinados lugares donde concurren, ¿no? Cuando hay justamente una gran cantidad de gente que está a su alrededor. hay custodiados fáciles y custodiados Claro, difíciles. ahí En el está. caso del custodiado difícil, lo que hay que hacer como jefe de custodia es retirarse. Decirle, Ajá, mire, si no cumple con las condiciones claro, que hay que cumplir, que no las pongo yo, ese, esto es como en los secuestros, tal Pedro. cual. Mm, El negociador tiene la voz cantante, no importa el juez, el Ministerio mm, Público, el gobernador que está presionando para solucionar la crisis. No, no, sí. no. Cuando termina todo, todo vuelve a su caudal. Sí, En el caso de la custodia es exactamente igual. ajá, El custodiado debe obedecer cierto tipo de reglas, como el paciente debe lógico. obedecer al médico cierto tipo de reglas. La Ujú, medicación, los estudios. Si no hacen eso, pasa lo que pasó ayer, sí, que no hubo un magnicidio de casualidad. de Mm, casualidad. sí, porque Dios Hay fue una grande, dijo, bueno, persona, no es el momento, ¿no? Pero no, teniéndola ahí quizá prácticamente a, ¿cuánto? Un metro menos de distancia. a menos de un metro de Por eso, distancia, una locura, disparando dos veces una una pistola locura. de calibre 7,65, Mm. Y ya había burlando. habido otro antecedente anterior, viste, en la zona, o sea, es como que, viste, no toman conciencia, ¿no? Ahí te das cuenta de la inoperancia en general que se plantea, ¿no? Desde el propio ministro que tendría que haberse preocupado en ese momento, decir, bueno, muchachos, miren que ya hubo algo, tratemos de reforzar la custodia, estemos atentos, lo que pasó los otros días con el propio hijo de la misma Cristina Fernández de Kirchner, que hubo una agresión directamente ahí, una movida entre la gente de la policía de la ciudad y Máximo Kirchner, que no le permitían llegar, o sea, esas corridas que hubo, ya ahí como que empezaba a notarse que iba a haber algún problema. ¿Cómo es que no lo prevén, viste, los funcionarios? Que decían, bueno, pero muchachos, están ustedes en el gobierno,
traten de armar algo adecuado para proteger, aunque sea a la misma gente del gobierno. Sin embargo, vos te das cuenta que no lo hacen, ¿no? O sea, hay una inoperatividad muy notable en ese aspecto, ¿no? Pero además hay algo más grave. En esas circunstancias, a partir del acampe en Juncal y Uruguay, creo que es, Claro. a partir de ese momento, el sector de análisis del equipo de custodia tendría que haber mensurado que la situación se había elevado a un DEFCON Lógico. 1, por decirlo en términos Sí. militares atómicos. Eh. Estamos en riesgo de guerra nuclear inminente. Entonces, todo tendría que haber sido Empezá a distinto. tomar las precauciones necesarias, o sea, controlar la manzana, o sea, la gente también tiene que descansar, volvieron locos a los vecinos durante más de una semana y media, o sea, boludean a la gente, ¿viste? O sea, toman todo en joda, cobran tremendos sueldos, tienen 20 asesores alrededor y los tipos son inoperantes, eso es lo que llama la atención, ¿no? Tenés Pero ministerios muy, armados con 300, 500 mil personas, ¿qué carajo están haciendo? Hay que preguntarse, ¿no? O sea, acá hay, no, hay pero que no, llamarse a la concientización de los propios organismos, a ver qué es lo que están haciendo y cómo van a operar en el futuro, ¿no? pero además esta es la pesadilla de un jefe de custodia, es el VIP desplazándose a cielo abierto en medio de una Claro, multitud. Es la es de pesadilla loco. completa, ¿no? Realmente yo creo que se ha trabajado con serias falencias, Totalmente, no se detectó a totalmente. tiempo, lo detectó la militancia al atacante Claro, y lo detuvo finalmente la militancia. Y claro, además no se no se cumplieron entiende. con dos premisas básicas de la custodia, que es la cobertura del blanco, que no se lo cubrió, o Ajá, sea, no se cubrió a la presidenta, y la extracción del blanco, ahí está. sacarla del lugar. Claro. La vicepresidenta tuvo 5 minutos más firmando libros, dando Claro, vueltas por la ¿cómo, vereda. cómo es eso? ¿Viste? ¿Cómo se entiende? Tendría que haberla ¿Qué sacado pasa si en el en vez del momento atacante eran directamente, dos? protegerla a ella o a cualquier otro funcionario que esté en una situación similar y sacarla automáticamente del lugar, como hacen cualquiera de los servicios de custodia y de inteligencia de otros países del mundo. Sin embargo, parece Pero que hay qué muchos pasa? funcionarios que no funcionan. En eso tenía razón Cristina, ¿eh? Hay mucha gente al pedo realmente en los organismos que están boludeando y no haciendo su trabajo previendo y tratando de controlar las cosas como corresponde, ¿viste? Bueno, ahí Vamos a van ver a qué es haber lo que hacen. responsabilidades también de tipo Totalmente. administrativa e Claro. inclusive puede haber responsabilidades de tipo penal, ¿no? Porque se puso en peligro, ¿cierto?, la La vida vida de la del persona, vicepresidente. claro. Y Ajá. además, muchos funcionarios no entienden que cuando acceden a la categoría de funcionario pierden parte de sus libertades individuales como ciudadano común. Claro. Un ciudadano común le puede decir, me ha pasado y alguna vez he perdido un jugoso contrato porque un Ajá. empresario Sí. privado Sí. no estaba de acuerdo con mi diseño de su custodia personal. Por lo Ajá. tanto, yo me retiré y me perdí el contrato. Claro. Pero el funcionario público no puede Sí. hacer eso, en tanto y en cuanto sea funcionario público. Claro. Tiene que acatar las normas de protección, porque lo que se está protegiendo no es a Juan Pérez, es a la figura Claro. de el Fulano de tal. vicepresidente de la Nación. Claro. Eso Ahora, es lo que muchas veces no se entiende. sí. Vos fijate que si esto no hubiese fallado, ¿no? Dicen que este hombre estaba con un arma, con un Versa 40, ¿no? Sí, no. Una Versa 765. 765. Ajá. El equivalente a un calibre 32, como mal dicen muchos, Ajá. pero es una 7,65 milímetros que Sí. se fabricó entre el 75 al 78, 80. Un Ajá. arma vieja, Sí. antigua, Ajá. mal mantenida, seguramente robada, con la numeración limada, con seguramente los cartuchos en malas condiciones y quizá parte de su componente, la pericia nos dirá, debe estar en no muy buen estado. No es el arma ideal para producir o tentar un magnicidio, de Sí. ninguna manera. Es raro, Eh, ¿no? También. Hay algunas cosas medias extrañas ahí dando vuelta, ¿no? sí, a mí me hace Mm. acordar a Harry Lee Oswald en su Sí, momento desde la biblioteca con un rifle que no servía, claro, en sí. fin. Y después Jack Ruby matándolo a los 2 días, ¿no? Sí. Ahora dicen que le encontraron 100 balas en la casa, ¿no? Sí, Pero pero bueno, calibre 9. que no tiene nada que ver, por eso, o sea, van tirando cosas, viste, versión cada minuto, hasta que los peritos no trabajen bien en esta materia y no se produzca realmente una evaluación y un informe adecuado, siempre se van tejiendo, viste, versiones que no son las reales, ¿no? Absolutamente. Ahora, teniendo en cuenta esto que planteamos, ¿no? Es rara también la imagen que se ve de cómo utiliza el arma, ¿no?
esa filmación que se ha mostrado ya en varios medios de comunicación, lo que está circulando, es rara la posición que se toma, ¿no? Y como nadie lo pudo manotear, también la falencia que hay con el descontrol que se daba en el mismo lugar, ¿no? Sí, no, absolutamente. Él ha tenido una libertad de Total, acercarse, absoluta. solamente acercarse, Claro. ingresar en el área del primer anillo y que los protectores, inclusive el numeral cero, que debía Sí. ser uno de los que están ahí, que es el que tiene que ponerle el pecho a las balas, Ajá. No ninguno aparece. actuó. Claro. Ninguno actuó. Ajá. Este es el Se tema. nota que la propia Cristina se sorprende, yo estaba mirando, acercándome a las imágenes, se sorprende cuando ve el arma y ella misma como que se corre y se agacha, nadie atinó a protegerla y no eso es lo llamativo. No, no solamente eso, lo más llamativo es que no la extraigan del lugar Claro, bueno, sí, eso, y que ella siga dando vueltas por ahí, porque si había un cómplice, así como entró uno, claro, pueden haber entrado dos, tres, cuatro, y si la idea era cometer el magnicidio, lo iban a hacer, qué, seguramente. qué bárbaro. Bueno, ¿cómo crees que termina este tipo de investigaciones? ¿Cuál es tu visión al respecto, Luis? Bueno, va a terminar con una investigación primero administrativa dentro de Mm, lo que es la fuerza que brinda la custodia y eventualmente desde lo penal, desde lo procesal, van a investigar primero a la víctima, sí. segundo al victimario y Ajá, tercero a los protectores, ¿no? A ver quién hizo las cosas bien y quién hizo las cosas mal. Y de ajá. allí en más vendrán las sentencias o lo que fuere. ¿Qué compromiso le cabe, le corresponde a un ministro de Seguridad de Interior, en este caso, en este aspecto, ¿no? Porque viste que mucho se habla y le están tirando con tutti ahora ciertos comentarios y ciertas cuestiones a Aníbal Fernández. ¿Cómo puede reaccionar justamente una figura como Cristina Kirchner en situaciones como la que ha vivido? Bueno, yo creo que hay responsabilidad objetiva o Ujú. responsabilidad de comando, como se llama en la fuerza. Sí, Es decir, el coronel es responsable de todo lo que pasa en el regimiento. ajá, Entonces, si matan a un conscripto de pronto, como el caso Carrasco, bueno, el coronel que estaba durmiendo la siesta, pero es el jefe del regimiento y pasó dentro de su ámbito. Por lo tanto, en el caso de las custodias, y sí, sobre todo en el caso de las custodias, no cualquier custodia, no de la división custodia, sino sí. del vicepresidente de la Nación en ejercicio, evidentemente tiene que haber habido una selección muy minuciosa por parte de alguien y ese alguien debe depender del área política, por supuesto. Ujú. Esto va a llevar a que tengan que repensar un poco lo que es la custodia tanto del presidente como de la vicepresidenta, ¿no? Que se arriesgan a ciertas situaciones complicadas en un momento de alta tensión en el país, ¿no? Te lo pongo en dicho de campo. A ver. Se acabó las llaves puestas en el auto y la puerta de la casa abierta a la noche, como en los pueblos. Ya se Sí. acabó. Hemos Ajá. llegado a la mayoría de edad del horror y tenemos que repensar todas este tipo de custodias y acostumbrarnos a que hoy no pasó, pero puede llegar a pasar. Ajá. ¿Puede estar más segura la seguridad en manos de Gendarmería que el de la Policía Federal que está siendo cuestionada en estos momentos o de otras autoridades de seguridad del país? Todo depende del elemento humano que tenga, sea verde, azul o amarillo. Sí. La calidad del elemento, el entrenamiento, el equipamiento, el diseño del organismo que controla es fundamental. Un Ajá. organismo que se limita a trotar al lado de un auto en los desfiles no sirve solamente. Ujú. La función de una división custodia o una dirección de custodia, sobre todo presidencial, es mucho más compleja, mucho más que eso abarca. Y Ajá. entonces realmente eso también creo que va a haber que repasarlo un poco para que no tengamos otros sustos de estas características, ¿no? Claro, teniendo en cuenta esto, y por último, Luisa Sisa Telivero, ¿pensás que esto también puede ser un llamado de atención para reflexionar de parte de las autoridades del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires y las principales provincias del interior con este tremendo crecimiento de la delincuencia y de justamente la inseguridad que tiene la población argentina en su totalidad? Porque acá hay hechos y acontecimientos diarios, muchos de los cuales no se difunden, que son gravísimos, ¿no? Y que cada vez van creciendo un poco más. Hay que repensar justamente la forma de generar un nuevo sistema de control y de seguridad
de vigilancia en la República Argentina, porque evidentemente muchísima gente, tenemos cantidad de cientos de llamados de zonas totalmente liberadas que la gente prácticamente ya tiene una desesperación notable, ¿no? Que realmente dicen, bueno, estamos desamparados. ¿Qué tiene que hacer justamente la justicia de la Argentina y las autoridades de seguridad y los mandatarios provinciales para repensar un poco la estructura de control y de darle un mínimo de seguridad a la población? Bueno, hay que repensar todo el diseño del sistema de seguridad, cómo afinarlo, cómo ponerlo en valor, cómo ponerlo a la altura de las circunstancias para que no sigamos teniendo casos como el de Rosario, territorios Claro. tomados y demás. Es una ímproba tarea que, bueno, es función de los que están a cargo de los que tienen esa responsabilidad. Creo que esta vez van a tener que demostrar los títulos y honores y las capacidades y sapiencias dando soluciones porque la gente las va a empezar a exigir Ese. en una forma cada vez más severa, por decirlo de alguna manera. Un gran abrazo, Luis, como siempre, muy gentil, ¿eh? Te Que ande todo agradezco bien. mucho, hasta Gracias a vos siempre. por tu gentileza y amabilidad de siempre. Luis Vicade, doctor especialista en criminología, un hombre que trabaja mucho con respecto al tema de la seguridad de las personas, de las instituciones en el país. Nos daba un poco su visión de lo que ha acontecido justamente en estas horas en el país. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.